Debemos llevar a cabo el trabajo con excelencia, reconociendo que Dios es quien nos lo ha dado. Así también debemos tratar a los jefes y a los compañeros de trabajo con respeto, porque Dios espera lo mejor de cada uno de nosotros. Una vez que tenemos el empleo por el que hemos estado luchando, el próximo paso es sobresalir en el trabajo y avanzar. Para poder destacarse, tenemos que tener la perspectiva correcta. Cuando estamos en un trabajo, todo lo que sucede no tiene que ver con nosotros. Lo que queremos y necesitamos tiene que ver con atender las necesidades de la empresa y del empleador. Podemos tener éxito en nuestros trabajos cuando tratamos a nuestros jefes como si fueran también nuestros clientes. Ellos nos dan un trabajo para que llenemos las necesidades de la compañía. Cuando nuestros jefes están satisfechos con nuestro trabajo, cuando se satisfacen sus necesidades, se nos puede premiar por todo nuestro trabajo. La satisfacción del cliente y del empleador se logra cuando cada uno de ellos recibe un producto o servicio que llena o excede las expectativas. Existen 4 áreas claves en las cuales nos podemos concentrar. La primera área es la cultura. Como empleados, necesitamos entender la cultura de la empresa, que incluye recesos, llamados por teléfono personales, el grado de sociabilización permitida y lo que necesitamos informarle al jefe siempre. Parte de entender la cultura del lugar de trabajo es saber lo que se espera de uno. Puede que tenga que pedirle a su supervisor o a un compañero que le ayude a conocer las expectativas del jefe. Otro área de la cultura del lugar de trabajo es la forma de vestirse. Tenemos que vestirnos apropiadamente con el ambiente en que se trabaja. Algunas organizaciones requieren uniformes, en cuyo caso la decisión es fácil. Pregúntele a su supervisor qué tipo de ropa es aceptable y qué es lo que prefieren. Trate de vestirse de la forma preferida y no solamente la aceptable. La segunda área es la asistencia y puntualidad. Llegar al trabajo y hacerlo a tiempo es importante por el mensaje que se comunica al jefe, la empresa, los compañeros y los clientes. Ya sea que estemos llegando al trabajo o que estemos llegando de un tiempo de descanso, cuando estamos a tiempo, estamos diciendo que este trabajo y la gente con la que trabajo son importantes para mí. Yo reconozco que soy parte de un equipo que no funciona en su totalidad sin mí. Llegar y hacerlo a tiempo dice que somos confiables. No se nos va a tomar en cuenta para una mejora en el empleo si no pueden confiar en nosotros. Ausentarnos y llegar tarde es una desconsideración a los demás y puede impedir que se termine una tarea. El tiempo que se pierde le cuesta dinero a la compañía. Los empleados están para agregar valor, no para quitárselo. Una compañía no puede darse el lujo de tener empleados que faltan o que llegan tarde todo el tiempo, no importando la razón que tengan. Podemos tomar medidas preventivas que aseguren que estemos a tiempo en el trabajo. ¿Cómo? Planeé llegar por lo menos 20 minutos antes. Entonces, si algo surge de repente, un accidente, problemas con el cuidado de los niños, transporte retrasado, alguna otra emergencia, tiene un colchón de tiempo. Si llega temprano, lo notará su supervisor, quien le tendrá misericordia cuando tenga una razón legítima por llegar tarde. Tenga una segunda alternativa de transporte en caso de que algo pase con la primera. Si es posible, trate de conseguir un medio de transporte confiable. confiable. Dele mantenimiento a su vehículo, si tiene uno.
No espere hasta que se descomponga para arreglarlo. Tenga un despertador bueno. No se acueste muy tarde. Esto hace que no le cuesta levantarse. Deje por lo menos 1 hora de tiempo para alistarse y salir de la casa. Tenga más de una opción para el cuidado de los niños, en caso de que la persona que siempre lo hace esté enferma o tenga otro inconveniente. Si se da cuenta que va a llegar tarde, avísele a su supervisor antes de llegar al trabajo. La tercera área es el trabajo en equipo. Casi todos los empleos requieren que trabajemos con otros para completar el trabajo. Poder trabajar con otros es un requisito en muchos empleos, especialmente si aspiramos a ser supervisores o gerentes. Tratar a todos en el trabajo con respeto es la mejor forma de demostrarle a nuestro jefe que podemos llevarnos bien con otros. Animar y ayudarle a alguien que está luchando con alguna función del trabajo, aunque no debamos hacerlo, es trabajo en equipo. La cuarta área es resolución de conflictos. Todos venimos de diferentes trasfondos culturales y entendemos las cosas en formas diferentes. A veces las personas pueden sonar disparatadas o que sus ideas no tienen sentido. A menudo reaccionamos más de la cuenta en el momento, pero después, cuando entendemos lo que quieren decir, vemos que sí tiene sentido lo que dicen. Es muy importante que antes de actuar se asegure de que no hay una falla en la comunicación. A veces el conflicto es inevitable. Cuando el conflicto surge, siempre que sea posible, debemos buscar soluciones que llenen las necesidades de todos. Esto se conoce como el principio de ganar-ganar. Sin comprometer la integridad ni el carácter, ambas personas ganan porque se llenan sus necesidades. Una forma de minimizar el conflicto es estar seguros de entender lo que la otra persona nos está diciendo antes de nosotros responder. En el trabajo, su responsabilidad es estar seguro que verdaderamente entiende lo que la otra persona le trata de decir. Tómese el tiempo para asegurarse que la otra persona entiende lo que usted quiere decir cuando responde. Tome la responsabilidad del 100% de la comunicación y así será más efectivo. Cuando podemos encontrar otra forma de resolver nuestros problemas, aunque sea más difícil de hacer, ese es un valor agregado para nosotros y los demás. Nuestros empleadores se convierten en clientes satisfechos cuando cumplimos con los detalles del trabajo, cuando trabajamos bien con otros para lograrlo y cuando estamos donde debemos estar y resolvemos los problemas en forma constructiva.